Hola, bienvenido al canal de Tecnopits. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Has visto sin lugar a dudas parte del motor, el famoso magneto. Hoy vamos a hablar sobre el magneto. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué tiene tanta importancia en lo que es el encendido y el arranque del motor y en muchas otras cosas más? Esta es una pieza importantísima en lo que es la misma motocicleta. Vamos a ver cómo se crea o cuál es su funcionamiento y algunos cuidados que debes de tener. Quédate, va a estar bueno. Muy bien, ya estamos aquí en el lugar de los hechos y tú sabes que el magneto está compuesto por imanes que están recubiertos por esta parte de que es acero. No están visibles, pero dentro de este contorno nosotros encontramos imanes. Para que nosotros podamos comprender su función, tenemos que entender cómo se originó o más o menos tener una idea genérica de lo que es un imán. Y aquí te lo explico de la manera más burda, más sencilla, porque mi trabajo no es la electromecánica, ni mi profesión es química o cualquier otro tipo de ciencia. Pero sin embargo, es entendible de una manera muy sencilla el que nosotros podamos comprender y entender cuál es la función de un imán. Hay dos tipos de imanes. El primero se le llama magnetita, que es el que tú estás viendo aquí. Magnetita. Esta está compuesta por lo regular dentro de los diferentes elementos de la tabla periódica con hierro y acompañado de otros más. Este es natural. Este lo encuentras tú por lo regular. Hace siglos y siglos de años fue encontrado esta pieza, esta roca de magnetita natural que ya traía los objetos, repito, por la misma naturaleza en Grecia aproximadamente cientos de años atrás. Pero también tenemos los imanes artificiales, que son los que nosotros comúnmente vemos. Este está hecho por imanes artificiales. Vamos a seguir entonces comprendiendo. Fíjate bien, la magnetita que está compuesta de hierro, el hierro que es un elemento que como toda materia también tiene electrones y protones, ¿sí? Neutrones, pero en su mayoría la magnetita está compuesta por electrones, que aquí te los quise yo dibujar de una manera, repito, muy simple, muy burda. Una vez que estos electrones reciben cierta carga de magnetismo, estos se alinean y te los puse hacia adelante, si tú puedes ver. Y entonces se empiezan a crear estas rayas negras que tú ves, se les llama dominios. Eso significa que cada electrón agarra cierta área de este componente, de este tamaño, sin importar que sea chico, que sea grande, que sea gigantesco. Entonces se crean dominios y entonces se alinean todos. Cuando se alinean, entonces decimos que la magnetita se pone en norte y se pone en sur. Una vez que están alineados de esa manera, no significa que unos sean más fuertes ni que otros sean más débiles. El norte y el sur nos va a ayudar a diferenciar en esto, ahorita que te explique en qué. Pero una cosa sí es muy cierta, que se alinean y se crean entonces dominios. Esto es en la magnetita natural. Pero ¿qué pasa con el artificial? Como en este caso, nuestro magneto o cualquier otra que tú veas. Lo puedes ver en la cinta del refrigerador, en esos anuncios que le regalan y que tú los pegas en lo que es la puerta de tu mismo refrigerador o nevera, como le llames. Todos ese tipo de imanes están divididos de esa manera, en norte y en sur. ¿Por qué razón? Porque ya los electrones
ya tienen sus dominios y entonces crean lo que es el norte y lo que es el sur. Si nosotros tenemos aquí de este lado un imán, ya no es curvo, ¿sí? Ya no es en U, lo pusimos simplemente en barra. Si nosotros aquí tenemos, aquí nos soltó la N de norte, pero también nos soltó la S de sur en casi la mayoría, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. Y después aquí vemos los nortes, ¿correcto? Ya están puestos. Bueno, si nosotros en una barra la quebramos, ¿sí? Y al tener y obtener dos mitades, no vayas a creer tú que tienes una barra con dominios que están en el norte y dominios que están en el sur. En el momento en que tú rompes una barra, esta inmediatamente, repito, se vuelve a alinear, todos los electrones se vuelven a alinear y entonces formas de esta que estaba solamente con electrones en dirección norte, ahora ya están redireccionados, crean sus propios dominios y ahora ya tienes norte y sur. Y de esta que estaba en sur, al quebrarla se vuelve a repetir la misma historia, norte y sur, porque se vuelven los electrones a redireccionar y crear dominios. Si tú vuelves a quebrar, se vuelve a hacer lo mismo, norte y sur, norte y sur. ¿Y qué es lo que pasa? Pues quiero que pongas atención entonces en esto. Entre más grande sea nuestro imán que esté completo con el norte y el sur, la carga será mayor, es decir, su electromagnetismo será mucho más fuerte. Si tú lo quiebras y creas estas partes, entonces será menor. Si tú lo vuelves a crear y dividir, es menor. Y si vuelves a hacer esto aquí, correcto, aquí, entonces esto será más chiquito. Y eso quiere decir que su fuerza de crear electromagnetismo es mucho más pequeño. Entonces, ¿por qué es importante nuestro magneto? El magneto está compuesto, pues puede ser de una pieza, puede ser de dos piezas, puede ser de tres piezas. Nosotros no debemos de permitir que el magneto sufra ningún tipo de golpe, porque si llegamos a quebrar los imanes que se encuentran dentro de entonces vamos a crear esto que estamos aquí nosotros viendo de este lado. Se van a la parte que se haya quebrado, y si son, vamos a imaginarnos dos, y se quebró, y en un lado donde recibió el golpe, en vez de que fuera una mitad, ahora es la mitad, se convirtió, tiene un pedazo grande y 5 pequeños y uno completo, entonces date cuenta que va a perder esa capacidad de crear un campo magnético con la fuerza que debe de necesitar para echar a andar el encendido de la motocicleta. Lo mismo que estamos nosotros diciendo de esta manera: entre más divisiones hagamos, entre más pedacitos se vayan quedando aquí adentro porque se nos cayó, simple y sencillamente nuestro magneto pierde esa capacidad, esa fuerza de crear diríamos una área de magnetismo capaz de excitar las diferentes bobinas que están en el estator y que éstas puedan mandar el voltaje de corriente alterna que existe aquí. Por eso de allí que es muy importante que nuestro estator no se nos vaya a caer, no se nos quiebre, no se nos golpee. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente pierde su utilidad. Ya no podrá producir esa fuerza, repito, magnética para crear eso,
electromagnetismo capaz de transformarlo en voltaje de corriente alterna. Entonces, si te das cuenta, aquí sucede lo mismo, ¿sí? Este es nuestro magneto, aquí te lo puse, este es nuestro magneto, esta es la parte que está aquí, nuestro magneto, ¿sí? Aquí nosotros tenemos el borde. Esto quiere decir que de la mitad de aquí, aquí, este va a ser nuestro norte y este va a ser nuestro sur. Este es nuestro norte y este es nuestro sur. Cabe mencionar, se me olvidaba decirte, que cuando nosotros tenemos los imanes artificiales, ¿sí? Si nosotros ponemos dos imanes que sean con la misma polaridad, se van a repeler y tú has intentado pegar y rebotan estos. Se rechazan. ¿Por qué? Porque los dos son norte, pero lo mismo sucede cuando tú los cambias y entonces polos opuestos si se pegan, ¿sí? Sur con norte sí se pegan, ¿correcto? Norte con norte se repelen. Entonces, si aquí nosotros lo quebramos, aquí tenemos nosotros norte, aquí tenemos sur, pero en el momento en que se quiebre, no sabemos qué parte vaya a ser norte aquí adentro, ni qué vaya a ser sur, porque los electrones van a buscar sus dominios de tal manera que se va a crear una confusión y en unas partes se va a abrir, ¿sí? Porque quedaron en partes opuestas y en otras se van a unir porque fue normal y coincidieron en que sus dominios quedaran en norte y sur y acá norte con norte pudiera ser. Entonces de allí que te vuelvo a repetir la importancia de que esto no sufra ningún golpe. Esto es como se forma, diríamos, o está formado nuestro magneto. Ahora, ¿cómo funciona? Pues entonces nosotros sabemos que el magneto tiene que empezar a girar, ¿sí? Una vez que empieza a girar, ¿correcto? Una vez que empieza a girar, el campo magnético que nosotros aquí observamos, primero vamos a hablar del interno. El campo de magnetismo que se crea aquí en el interior va a afectar las bobinas que nosotros tenemos del estator. El estator tiene que estar fijo, por eso es que lleva estos 3 tornillos que tú encuentras. Estator proviene de la palabra estático, debe estar sujeto. Las bobinas no deben de circular, las bobinas no deben de andar de un lado para otro, y de allí que es importante que en el momento en que tú vayas a hacer el armado, te fijes que el estator esté atornillado, valga la redundancia, con todos sus tornillos, porque no puede estar suelto, bien apretado, bien sujeto, bien estático, para que entonces el magneto pueda excitar las bobinas que se encuentran, repito, en el interior primero, en el interior. ¿Y qué tipos de bobinas vamos a encontrar? Bueno, si tú tienes un CDI de corriente alterna, como aquí lo puse yo con las siglas en español, en inglés pues vendrían volteadas, pero aquí le puse CDI de corriente alterna, CDI de corriente directa. Sus siglas en inglés pues son al revés, pero aquí estamos en español. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues las bobinas internas nosotros vamos a encontrar que las que están en amarillo, ¿sí?, con rosa, estas van a provenir para alimentar lo que es nuestro regulador rectificador. De aquí va a salir en ralenti prendido de unos 20, va a estar prendido en ralenti dando unas vueltas más o menos, ¿sí? Así. Y entonces aquí adentro se va a crear un magnetismo que va a procurar que tu ralenti se encuentre en alrededor 20 voltios de corriente alterna cuando está saliendo de aquí. Cuando llega al regulador rectificador, por eso se llama así, lo regula y sale entonces ya como
voltaje de corriente directa para alimentar lo que es nuestra batería. Entonces, una de las líneas que va conectada al interior y que el magneto en el momento de circular excita las bobinas y entonces va a crear, repito, la alimentación, el sistema de carga para tu motocicleta. También dentro del interior vamos a encontrar las demás bobinas que se encuentran, que tienen el objetivo de alimentar todo lo que tenga que ver luces, ¿sí? En nuestro motocicleta, nuestras direccionales, nuestras intermitentes, todo lo que tenga que ver con el tablero, ¿sí? El panel de control, todas esas lucecitas se van a prender, todas las delanteras, el stop se van a prender gracias a que el estator está excitando el resto de bobinas que se encuentran aquí en el interior gracias al a lo que es el imán, diríamos, que se encuentra de una o dos piezas entero y que entonces al correr pues excita esto y provoca lo que estamos mencionando. Otra, si tú tienes un CDI de corriente alterna, vas a encontrar que una de las bobinas es la más grande y que incluso tiene un sellado, ¿sí? Más grande, un sellado, y es mucho más grande. Este es la bobina de carga que va a venir a tu CDI de corriente alterna, que la va a alimentar, que la va a cargar y hacer su función. Esto sucede en el interior. Tres tipos, repito, de cables. Aquí nosotros podemos encontrar que para que el amarillo o el rosa puede estar en lo que es el regulador rectificador para nuestro sistema de carga. Podemos encontrar las luces y podemos encontrar en color rojo y negro lo que es la carga. Tenemos tres funciones en el interior con un CDI de corriente alterna. En un CDI de corriente directa no vas a encontrar esta bobina ni este cable. El cable que va a alimentar viene completamente de la batería hacia el switch y del switch, entonces alimenta lo que es tu CDI de corriente directa. Y no vas a encontrar en el interior de esta la bobina más grande y que viene sellada con una línea con color rojo y delgada y negra en su mayoría. Esta no la vas a encontrar en un CDI de corriente directa. Pero una cosa sí es muy cierta, las demás bobinas internamente van a ser excitadas, repito, por la rotación del imán que se encuentra dentro y que va a crear cierto electromagnetismo. Ahora, ¿qué sucede también? No solamente adentro, ¿qué sucede afuera? Afuera tenemos nosotros este borne. Si te das cuenta, este pequeño borne, que lo ponemos ya un poquito más así para que lo puedas ver de lado, y lo ponemos de frente para que lo puedas observar. Este borne es el que va a excitar nuestra bobina captora o nuestra bobina pulsora, que esta va a mandar pulsos y que va a estar presente en los dos tipos de CDI, tanto en corriente alterna como en corriente directa. La bobina pulsante va a estar aquí entonces, tanto en uno como en el otro. ¿Qué es lo que cambia en un CDI de corriente alterna como corriente directa? El corriente alterna depende su carga del CDI de lo que es esta bobina, la famosa bobina de carga, que es la más gruesa. Y en el CDI de corriente directa no encuentras esta línea, y entonces viene una línea que llega más o menos, te lo explico así a grosso modo, ¿sí? Que sale del positivo, aquí nosotros encontramos el switch, correcto. En el momento en que tú pones
abres, creas aquí un puente y entonces entra como color negro, perdón, rojo, y sale en color negro, y este negro pues se viene a tu pin de alimentación, y entonces ya evitas esta que se encuentra acá abajo, que es la bobina de carga. Y esa es la diferencia. Entonces, más o menos ya te expliqué la importancia de lo que es el magneto. El magneto, repito y lo vuelvo a mencionar, está compuesto de una sola pieza y tiene su norte y tiene su sur. Todos los electrones están alineados según los dominios de lo que es el interior del imán. Si este se fragmenta y se pierde, pues lo único que vas a hacer es tener imanes más grandes y más fuertes con imanes muy pequeños, incluso astillas, aquí lo podemos llamar nosotros, pedazos demasiado pequeñitos, que al final de cuentas sí te van a producir cierto magnetismo, pero será tan débil que no va a alcanzar a excitar esto, y entonces prácticamente has perdido lo que es el magneto y su capacidad para crear voltaje al excitar las diferentes bobinas, tanto internas como en este caso, repito, internas, donde va el estator, como lo que es la bobina captora. De allí, vuelvo a repetir, que tengas cuidado en que el estator esté bien sujeto con sus 3 tornillos, que no te falte ninguno, que sean milimétricos, que sean del tamaño que debe de ser, que deben de llevar el torque que sea necesario para que el estator no se pueda mover y las bobinas sean excitadas debidamente. Y también lo que es el magneto debe de estar bien sujeto, ¿sí? Bien con su tuerca como debe de ser, y una vez que lo hayas hecho así, con las líneas como deben de ir puestas, y una vez que tú ya hiciste tu trabajo de colocación correcta y debida, respetando incluso los señalamientos que deben de ser, entonces tu magneto y tu estator estarán listos para ser excitados, crear voltaje de corriente alterna para un CD de corriente alterna, o corriente alterna para los demás componentes de un CD de corriente directa, excepto que no va a tener, repito, la bobina de carga. Pues esperamos que esto te haya ayudado, y recuerda que siempre en Tecnopits vamos a hacer todo lo posible para que tú puedas comprender mecánica y tenga los cuidados necesarios. Si eres nuevo, por favor, suscríbete, dale like. También a los que ya están con nosotros, vean todo el video. Siempre hay algo que aprender. Y recuerda que en Tecnopits siempre vamos a estar para ayudarte a hacer buena mecánica, o en caso de que no tengas herramienta o todavía no te sientas seguro, si vas a ir a un taller de tu confianza, fíjate que esté bien sujeto el estator, que tenga los tornillos correctos, que tengan los milímetros correctos, que tengan el torque correcto, y que también tu estator esté sujeto, y lo más importante, que no haya sufrido una caída. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la siguiente.